Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Ojalá Dios quiera que estén todos bien en sus casas, sus familias, en sus comunidades. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a escuchar un texto de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Fomenten la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado a este camino por medio de tu Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Nos has llamado y nos has dado una identidad y una dignidad. Y también nos invitas a avanzar en santidad. Porque sin santidad no te podremos ver. No podremos lograr la meta para la cual estamos luchando, esforzándonos, preparándonos. Ayúdanos, mi Dios, con tu amor y tu misericordia, para que cada día avancemos más, no solo en nuestro caminar, no solo en nuestra vida espiritual, sino que cada día, como dice el Papa Francisco, nuestros pasos, aunque pequeños, pero que sean pequeños pasos en santidad. Amén. Muy bien, pues vamos a repasar lo aprendido en el tema anterior. Aquí tenemos 8 puntos que queremos compartir con ustedes. Primero, aprendimos que estamos aquí para ser felices. Número 2, aprendimos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre un anhelo de felicidad. ¿Qué es eso? Que tenemos un deseo. Hay en nosotros una lucha por ser felices. Número 3, aprendimos que con el Sermón de la Montaña, que revisamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Jesús nos da las claves para ser felices. Número 4, ¿qué aprendimos? Aprendimos que es reconocido como un derecho que el hombre busque la felicidad. Número 5, aprendimos que podemos alcanzar la felicidad porque tenemos identidad y dignidad. En el número 6, aprendimos que es el bautismo de donde surge nuestra identidad. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos inserta en Cristo. Pasamos a ser parte del pueblo de Dios. En el número 7, aprendimos que nuestra dignidad surge de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Finalmente, en el número 8, aprendimos que debemos revisar nuestro corazón, no el corazón del vecino, del hermano de comunidad o del familiar que vive en nuestra casa, no, nuestro corazón. Debemos revisar nuestro corazón para descubrir lo que hay en él que impide que alcancemos la felicidad. Muy bien, pasemos a nuestro tema. Queridos hermanos, preparándome para el camino es nuestro programa.
Y empezamos pues hace un año, hace más de tiempo, más tiempo, si me permiten tomar una hoja. Iniciamos el programa empezando el mes de septiembre del año 2020. Y tal vez a algunos se les hizo que iba a ser un camino muy largo, pues así es. Este es un camino bastante largo. Pero miren, estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a reflexionar hoy el tema número 12, que es el último tema del plan. Y luego nuestra última sesión, que va a ser un resumen, tareas finales, revisión final. Y este tema se llama Estamos aquí para ser santos. Ya, como hemos tratado algunos temas, no vamos a abundar sobre el tema de la santidad, porque ya tuvimos todo un retiro de crecimiento para trabajar sobre este tema de la santidad. Aquí es nada más, acuérdense, un repaso, reandar el camino que nos ha permitido el Señor vivir durante todos estos 20 años de evangelización en Santo Tomás. Y retomando el final del tema anterior, el conocer nuestra identidad y nuestra dignidad es algo muy importante, pues nos ayudan a saber nuestra identidad y nuestra dignidad. Primero que nada, quiénes somos. Segundo, de dónde venimos. Tercero, a dónde vamos, hacia dónde vamos. Y lo más importante, mis queridos hermanos, ¿con quién vamos? Nos damos cuenta que vamos caminando con Jesús hacia el Padre, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí es el momento para recordar que también tenemos una vocación. Y hay un documento que vamos a utilizar hoy, lo vamos a utilizar bastante. Es el documento Exhortación Apostólica del Papa San Juan Pablo II, que habla de la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, el Christi Fidelis Laici. Bien, nos dice en el número 16, fíjese qué importante, dice: la dignidad de los fieles laicos se revela en plenitud, o sea, plenamente, completamente, la dignidad de los fieles laicos, cuando consideramos esa primera y fundamental vocación que el Padre les dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu Santo, la vocación a la santidad. Entonces, mis queridos hermanos, hablando de dignidad, identidad, dice el Papa San Juan Pablo II, esa identidad, esa dignidad de los fieles laicos se hace plena porque tienen una vocación a la santidad. Y también vamos a estudiar la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y vamos a ver el párrafo número 1, fíjese cómo inicia esta exhortación apostólica. Dice: el Señor nos quiere santos. O sea, Jesucristo no quiere que seamos buenos, nos quiere santos. Y no espera, Jesucristo no espera
que nos conformemos, que nosotros, usted y yo, que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada. Fíjese nada más. El Señor, dice el Papa Francisco, nos quiere santos. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Espera que no nos conformemos a una vida mediocre, a un servicio, a una vida parroquial, a una vida de comunidad mediocre, aguada. Y tenemos los textos bíblicos que fundamentan esto, donde vamos a fundamentar estos argumentos. Y vamos a leer la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice: en Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para ser santos y estar en su presencia sin culpa ni mancha por el amor. Fíjese nada más, en Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo, desde antes de todo, y nos eligió para ser santos. Y el segundo texto, ese lo vamos a tomar, lo vamos a leer en el capítulo 17 del Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, todavía no es Abraham, es Abraham, le habla y le dice: camina en mi presencia y sé santo. Fíjese cómo aquí empieza a aparecer una palabrita que hemos estado usando durante todos estas reflexiones, que son 13, la introducción y los 12 temas. Camino. Dios le dice a Abraham: camina en mi presencia y sé santo. Acuérdense que estamos preparándonos para el camino. Bien, y vamos a continuar con el tema en base a preguntas. Tenemos aquí 6 preguntas que redactamos, que vamos a contestar y nos van a servir para complementar nuestro tema. Primera pregunta: ¿quién nos llama a la santidad? ¿A quién se le ocurrió esto de que seamos santos? ¿Quién nos hace el llamado a la santidad? Bueno, ya lo vimos en el Christi Fidelis Laici número 16, está bien claro. Dice: la vocación que el Padre dirige a todos en Jesucristo por medio del Espíritu. La vocación a la santidad. Es Dios, mis queridos hermanos. Es el Padre el que en Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos llama a la santidad. Muy bien. Segunda pregunta: ¿por qué somos llamados a la santidad? ¿Por qué? Bueno, ya también lo vimos en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 4. Porque para eso nos eligió Dios. Dios no nos eligió para que fuéramos doctores, técnicos, jardineros, carpinteros, ingenieros, albañiles, abogados, políticos. No, Dios nos eligió para ser santos. Y también algo bien importante, mire, eso lo vimos en el retiro de crecimiento, pero le voy a volver a repetir. Subráyelo, esa frase hasta se las pusimos en la pantalla en el retiro de crecimiento, pero otra vez, esto remárquelo. ¿Por qué somos llamados a la santidad? Dice Gaudete et Exsultate número 9: porque la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Fíjese, una vez estábamos en María Madre platicando con la parroquia a donde asistimos, María Madre de la iglesia, platicando con un equipo de catecismo, y una persona que dirige el equipo les decía a los catequistas: es que nosotros somos el rostro de la parroquia. Y así es. Usted trabaja en el ministerio de hospitalidad, es el rostro de la parroquia. Usted sirve en el ministerio de música, es el rostro de la parroquia, es el rostro de la iglesia.
Pero pues a veces llegamos a solicitar alguna información, algo importante para nosotros, a la parroquia, y lo primero que nos encontramos es una secretaria con un rostro agrio, amargo, que nos trata de una manera a veces despectiva. Entonces, por eso, y hablando de una secretaria, nos podemos llegar y encontrar que el de hospitalidad pues está de mal humor, ni nos hace caso. Podemos decir que fuimos al retiro de evangelización y nos tocó un pastorcito o una pastorcita que pues rostro de santidad no se les veía por ningún lado. Fíjese lo que dice el Papa: somos llamados a la santidad porque la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Muy bien, tercera pregunta: ¿quién está llamado a la santidad? ¿Quién? Podríamos decir, bueno, pues el Padrecito, él es el que está llamado a la santidad. ¿Por qué? Pues porque él consagró su vida a Dios. El señor obispo, él es el que está llamado a la santidad. El Papa Francisco, que tiene que sufrir todas las situaciones por su edad, sus enfermedades, llevar todo el peso de la iglesia. Él está llamado a la santidad. No, mis queridos hermanos, fíjense, ¿quién está llamado a la santidad? Todos estamos llamados a la santidad. Esto ya lo habíamos revisado y vamos a ver otra vez. Número 16, Christi Fidelis Laici. Es urgente, dice San Juan Pablo II, es urgente, hoy más que nunca, Y mire, fíjense, ¿por qué remarco la palabra hoy? Porque este documento fue escrito en 1988, 12 y 21, hace 33 años, pero es vivo, es actual, es urgente hoy más que nunca que todos los cristianos emprendan el camino de una renovación evangélica, recibiendo generosamente la invitación del apóstol a ser santos. Y cita la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 5. Verso 15. Todos, es urgente que todos los cristianos. Entonces, ¿quién está llamado a la santidad? Todos. Y continúa diciendo el número 16. Todos en la iglesia, otra vez todos. ¿Quiénes son todos? Ustedes y yo, todos. Precisamente por ser miembros de la iglesia reciben y comparten la común vocación a la santidad. Todos. ¿Quién está llamado a la santidad? Todos. Muy bien. Y dice el Gaudete Exsultate número 10. Quiero recordar con esta exhortación, Papa Francisco, sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado que te dirige también a ti. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado son llamados a la santidad. Todos. Entonces, que no nos quede la menor duda. Y dice el número 14. Todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos. Muy bien. Entonces, pasamos a la pregunta número 4. ¿Dónde realizamos el llamado a la santidad? Bueno, y este llamado, esta vocación, ¿dónde la voy a realizar? Sirviendo en la iglesia, pero pues yo voy pues una hora a misa el domingo, otra hora a la catequesis o a la comunidad, como que es muy poco tiempo. ¿Dónde voy a realizar el llamado a la santidad? Y mis queridos hermanos, el Christi Fidelis Laici nos dice que somos llamados a santificarnos en el mundo. Nuestro llamado a la santidad es a santificarnos en el mundo. Y vamos a ver el número 17.
¿qué es lo que nos habla de santificarnos en el mundo? Dice, la vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida, según el Espíritu, se exprese en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. O sea, no se trata de que soy llamado a la santidad cuando soy catequista, cuando voy a la comunidad, cuando estoy sirviendo en la hospitalidad, cuando estoy cantando en el coro, en todas las actividades terrenas. Dice, continúa diciendo el número 17. Ellos, los laicos, en efecto, deben santificarse, deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria. O sea, no se trata nada más de cuando voy a la iglesia o cuando estoy dentro de la iglesia, en la vida profesional y en la vida social ordinaria. Y fíjese lo que dice el Papa Francisco en Gaudete Exsultate número 14. Dice, santidad es vivir con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Muy bien. Entonces, quiere decir, dice también el documento del Papa Francisco en el número 19, entonces, para un cristiano, dice, no es posible pensar en la propia misión en la tierra. Para un cristiano no es posible pensar que su caminar en la tierra sea sin concebirlo como un camino de santidad. No es posible pensar en nuestra propia misión en la tierra sin concebirlo, sin verlo como un camino de santidad. Estamos aquí para ser santos en donde quiera que nos encontremos, según nuestro estado. Por lo tanto, nuestro caminar en la tierra esté preparándonos para el camino, es un preparando nuestra santidad, es viviendo nuestra santidad. Ahora bien, pero cuando hablamos de camino, dice el Papa, pero cada quien en su propio camino. ¿Qué quiere decir esto? Número 11. Gaudete et exsultate. Cada uno por su camino. Dice, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad inalcanzables. Pues ¿quién fuera como San Francisco de Asís? No, San Pablo, ¿no? ¿Cuándo voy a ser yo como San Pablo? Hay santos que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso podría alejarnos del camino único que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Y que no se desgaste, queridos hermanos, que no nos desgastemos intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser santos, pero existen muchas formas de santidad. ¿Qué quiere decir?
que entonces los santos no son para imitarlos, no, son para que nos sirvan de ejemplo. Dice el Papa, de estímulo, de motivación. Si ellos lo lograron, quiere decir que nosotros lo podemos lograr, pero no queramos imitarlos. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser como San Francisco, porque Dios pensó un plan y un camino para Francisco de Asís. Y Francisco lo vivió, ese plan y ese camino. Fue un plan único que Dios concibió para él. Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para usted. Hay que discernirlo, hay que descubrirlo en oración. Y cuando lo descubramos, entonces sí, caminar, andar ese camino. Porque de otra manera nos vamos a desgastar tratando de imitar algo que no es para nosotros. Que no es para nosotros. Muy bien, cada quien por su propio camino. Ahora, número 5. ¿Cómo debemos considerar, pregunta número 5, ¿cómo debemos considerar nuestra vocación a la santidad? No, pues como algo muy jalado de los pelos, dicen algunos, muy fumado. No, ¿a quién se le ocurrió eso? No, eso es imposible. No, es una locura. ¿Qué les pasa? ¿Cómo? Eso es una imposición, es mucha exigencia. Dice el Papa San Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, número 17. Los fieles laicos deben considerar la vocación a la santidad antes que como una obligación exigente, como un signo luminoso del infinito amor que el Padre tiene por cada uno de ellos. ¿Cómo debemos considerar nuestra vocación a la santidad? Como un signo, una muestra de que Dios nos ama, de que su amor por nosotros es infinito, por eso nos rescata y nos pone en este camino, porque sin santidad no lo vamos a poder ver, y nosotros estamos preparando este camino, vamos caminando este camino, como decíamos en el tema anterior, las palabras de aquel poeta, vamos andando y andando el camino. ¿Pero para qué? Para un día verlo. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, esa vocación es algo exigente, es algo que nos destruye la vida, que nos hace la vida de cuadritos. No, es un signo de que Dios me ama de una manera infinita. Por último, número 6, pregunta número 6, ¿por qué santificarnos en el mundo? ¿Por qué tenemos que hacer esto en el mundo? ¿Por qué si el mundo está hecho pedazos, si el mundo está patas para arriba, si el mundo va al barranco definitivamente? Dice Christi Fidelis Laici, San Juan Pablo II, en el número 7. A pesar de todo, la humanidad puede esperar, debe esperar. El Evangelio vivo y personal. Jesucristo mismo es la noticia nueva y portadora de alegría que la Iglesia testifica y anuncia cada día a todos los hombres. En este anuncio y en este testimonio, los laicos tienen un puesto irreemplazable. Por medio de ellos, por medio de su vocación a la santidad, la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo, como signo y fuente de esperanza y amor. Por eso somos enviados al mundo, a santificarnos en el mundo, porque Dios quiere que seamos ese signo, esa fuente de esperanza y amor para este mundo que muchos consideran que está perdido, pero para Cristo no, para Dios no, para su amor no. Conclusión, ¿qué podemos concluir? Y mire, aquí le tengo unas palabras para concluir este tema. La santidad no es un lujo, no es el privilegio de unos pocos, no es la meta imposible para un hombre normal. La santidad es el destino común de todos los hombres llamados a ser hijos de Dios. Es la vocación universal de todos los bautizados. Y esta conclusión que les acabo de leer son palabras
de nuestro Papa Benedicto XVI. Muy bien, finalmente, mis queridos hermanos, recordemos que en el capítulo 2 de Gaudete y Exultate, el Papa Francisco nos habla todo el capítulo 2 sobre los enemigos de la santidad. Hay dos enemigos de la santidad. ¿Y quiénes son? Pues el maligno que nos quiere hacer caer, pues el vecinito que nos tiene mala idea, pues el coordinador que nunca me ha invitado a participar. No. Los enemigos de la santidad somos nosotros mismos, nuestro interior. Primer enemigo de la santidad, creernos mejores que los demás. Oh, es que yo ya fui al curso de teología pastoral. No, yo ya llevo 15 cursos de Biblia. No, yo ya soy el número 1 ahí en el equipo de evangelización. Sin mí, el equipo no funciona. Creernos mejores que los demás. Segundo enemigo, sentir que no necesitamos a nadie. Que yo puedo solo, que yo lo puedo hacer. Dice San Pablo, a muchos se les olvida que Dios está primero y quieren hacer todo por el correr y por el luchar. Se les olvida que todo es gracia, que todo es por aquel que nos amó primero. Finalmente, mis queridos hermanos, pasemos a la tarea. Ojalá que todos estén al día, porque ya con esto van a ser 12 tareas. Entonces, y si no se ha puesto al día, pues repase los temas. Póngase a hacer su tarea. Primera parte es un trabajo de redacción. Vamos a reflexionar y luego a escribir en nuestro cuaderno de tareas qué obstáculos, así se llama el trabajo, qué obstáculos encuentro en mi vida para mi santidad. En mi vida para mi santidad. Acuérdese, no quieras conocer la casa del de enseguida. Conoce tu casa, no más, decía Facundo Cabral. Segunda parte, trabajo para recordar. Bueno, regresando, entonces vamos a escribir qué obstáculos encontramos que hay en mi vida que me impiden alcanzar la santidad, que me impiden crecer, avanzar en santidad. Acuérdense que el Papa Francisco dice que son pequeños pasos, pero a veces ni esos pequeños pasos podemos dar porque hay algo en nuestra vida que nos impide. Segunda parte, trabajo para recordar. Diga cuál fue el tema del retiro de crecimiento cuando se proyectó la película Uno tan diferente como yo. Uno tan diferente como yo. Vamos a hacer nuestra oración y te pedimos, Padre, que por tu amor y tu misericordia nos permitas seguir recorriendo este camino. Que no queramos correr, que no queramos dar grandes pasos, grandes zancadas. Que como dice nuestro Padre, el Papa Francisco, que aunque sean pequeños pasos, pero que vayamos avanzando firmemente, progresando en santidad. Porque así lo dice la palabra, la carta a los Hebreos, progresen, avancen en santidad, porque sin santidad no te podremos ver. Ayúdanos, Señor Jesús, a dar estos pequeños pasos cada día con el poder de tu Espíritu. Y tú, María Santísima, Madre nuestra, acompáñanos, hoy más que nunca te lo pedimos, en nuestro caminar. Amén. Finalmente, la frase del día es un novelista francés de finales del siglo XIX, Léo Blois, y dice este novelista: en la vida existe una sola tristeza. Hablando de que estamos aquí para ser felices, Dios nos ha puesto aquí para ser felices. Decía Léo Blois, en la vida existe una sola tristeza,
la de no ser santos. Muy bien, mis queridos hermanos, nos vemos dentro de 3 semanas con la conclusión, las tareas finales, comentarios finales, y continuemos preparándome para el camino. Hasta luego, que Dios los bendiga, bye.